presidenta, diputadas y diputados. No podemos olvidar que esto es un tema de un fenómeno natural en el cual todos los países del mundo están inmersos. Pero el tema de este país, que ese fenómeno natural se ha convertido en un fenómeno social que tiene causas muy profundas, en los mecanismos de la mala gestión de la administración pública de este país. Da risa oír a los funcionarios, a los gobernadores departamentales de Izabal, de Huehuetenango, de Alta Verapaz, el desconocimiento de lo que implica una situación como esta. Da vergüenza oír a un ministro de la Defensa, a un director de Insibume, a un ministro de Comunicaciones y al presidente repetir la historia, repetirse entre ellos algo que el país ya sabe porque los medios de comunicación lo han hecho ver. O sea que repiten lo que los medios de comunicación social y las redes sociales trasladan, que es objetivo y real. No tienen ninguno de ellos una visión real de lo que implica la magnitud del problema del fenómeno social en este país, como consecuencia del clima, por supuesto, pero los orígenes van a mucho más allá. Guatemala es un punto de conflicto por su posición geoestratégica y geográfica. Pero solo para recordar, diputadas y diputados, lo que ustedes como oficialismo han aprobado. En el año 2020, para las tormentas ETA y IOTA, se aprobaron 385 millones, de los cuales solamente se ejecutó el 27%. En el año 2021, 589.745 mil millones, de los cuales se ejecutó el 89%. En el año 22, 542.293 mil millones, de los cuales hasta el día de hoy no se ha podido ejecutar más del 50%. Y estoy hablando de este año. ¿Y por qué IETA y IOTA? Porque efectivamente lo que sucede es algo que sucede permanentemente en este país. Pero ¿cómo se distribuye eso? La mayoría de dinero va para el Ministerio de Comunicaciones. Y el Ministerio de Comunicaciones gasta en arrendamientos de maquinaria y equipo, en arrendamiento de medios de transporte, en arrendamiento de otras maquinarias y equipo. Ahí están los datos. Ahora se pretende darle un cheque en blanco al Ejecutivo y a los ministerios y a las secretarías para que ejecuten lo que no han podido ejecutar con presupuestos que el oficialismo les ha otorgado. Eso no es posible. Las poblaciones más vulnerables sufren por falta de entendimiento de cómo se maneja la administración pública de este país. Pero hay algo grave acá, y es la vivienda de las personas que son afectadas. Cerca de 1.800 familias se vieron afectadas con el IOTA y IETA. Cerca de 1.800 familias. Y se hizo un convenio entre el Ministerio de Comunicaciones, FOPAVI y el Ministerio de la Defensa para construir vivienda. ¿Saben ustedes cuántas viviendas ha construido el Ejército de Guatemala? De esas 1.800, no llega ni a 10. No llega ni a 10. Y el Ministerio de Comunicaciones, vía FOPAVI, no llega ni a 25.
de las 1.800 familias que en el 2020 se vieron afectadas. Eso no es posible. ¿Cuánto ha ejecutado FOPAVI al día de hoy de los más de 550 millones que tiene asignados para vivienda? Cerca del 34%. Estamos hablando de viviendas que son financiadas por el Estado. Ahora se pretende que este Congreso, y me imagino que el oficialismo y sus aliados están de acuerdo, porque es un reparto de la piñata más, dándole vía libre a las instituciones para que a sabor y antojo repartan, cuando históricamente hemos comprobado que no ejecutan, que no tienen la capacidad de ejecución presupuestaria, a pesar de que han tenido dinero, mucho dinero, muchos miles de millones de quetzales se les ha dado para subsidiar, se les ha dado para atender las necesidades del pueblo de Guatemala, y al día de hoy no lo han hecho. El día de ayer el pueblo de Guatemala esperaba un jefe de gabinete encabezando los convoy para atender las demandas. Ya se sabía que la tormenta venía y que al entrar en Guatemala, como todo, se deprimió. Solo de ver el estado de corrupción y de impunidad que existe en este país, se deprimió. Pero el presidente, como unidad nacional, debió haber dirigido desde el día de antier lo que se previó. No lo vimos porque no tiene don de mando, no lo vimos porque es autoritario, y sus funcionarios tienen el ejemplo de él, no funcionan. Pero eso sí, saben ejecutar presupuesto para incrementar sus intereses, saben acomodar presupuesto para beneficiar a ellos y a sus empresas, tal y como lo reflejan los medios de comunicación escritos, tal y como lo reflejan los medios de comunicación en este país. Son funcionarios impunes, son funcionarios corruptos a todo nivel, y eso el pueblo de Guatemala lo debe visualizar, porque es ese pueblo el que el día de hoy está sufriendo con las inclemencias del tiempo, pero aún más, inclemencias del tiempo provocadas. ¿Provocadas por qué? Porque se permiten las licencias de minería, comiéndose los volcanes, comiéndose los cerros. ¿Por qué? Porque no hay medio ambiente que procure por la basura, y ahí están los ríos contaminados. ¿Por qué? Porque las carreteras y los puentes no tienen calidad en el gasto, y cualquier lluvia se los lleva. ¿Por qué? Porque los funcionarios, los alcaldes, los consejos de desarrollo, los gobernadores no tienen visión de la infraestructura que el municipio necesita. Drenajes, vías alternas de comunicación. Al final, un país de desastre, un país lleno de hoyos, producto de la corrupción y la impunidad. Por eso, no puedo yo avalar un estado de calamidad que se suma a la forma de gobierno del presidente Yamatei. Forma de gobierno que hunde al país en las cloacas de la miseria. Forma de gobierno que hunde al país en las cloacas de la corrupción. Eso es el ejemplo que este gobierno está dando, y sus funcionarios. Es lamentable. Deberíamos efectivamente tener un ejecutivo que liderara esto, un ejecutivo que sepa cómo manejar las crisis, pero lo que tenemos es un bochorno de gobierno. Por eso digo no a este estado de calamidad y a las propuestas. Y esperemos, porque ha sido costumbre, que pasa el decreto y luego vienen los fondos de revisión que reflejan el interés de estas mayorías en este Parlamento. Gracias, Presidenta, diputadas y diputados.